Benito Pablo Juárez García es quizá el hombre más ilustre que ha tenido el suelo mexicano. De sangre zapoteca, nacido el 21 de marzo de 1806. En 1818 llega a la ciudad de Oaxaca saliendo de Guelatao para poder tener un mejor futuro. El padre Antonio Salanueva gentilmente le ofreció apadrinar su primera enseñanza, posibilitar su acceso a la educación superior y darle alojamiento. Aunque inició estudiando teología en el seminario de la Santa Cruz, sus ideales lo llevarían a estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes. Benito Juárez tuvo cargos y nombramientos importantes dentro de la administración pública, como regidor de la ciudad de Oaxaca, secretario de gobierno en el gabinete del gobernador de Oaxaca, el general Antonio de León, y en 1847 es nombrado gobernador interino del estado de Oaxaca. Tras la toma de la Ciudad de México por Estados Unidos, Santa Anna renunció a la presidencia el 16 de septiembre de 1847 y huyó hacia Oaxaca, donde Benito Juárez le negó la entrada, por considerarlo peligroso para la estabilidad del gobierno local. Su gobierno se caracterizó por su dinamismo y honestidad de acuerdo con sus conciudadanos. Estableció una serie de reformas administrativas para atender la terrible situación económica del Estado, que se encontraba en bancarrota. Reorganizó el Poder Judicial, mandó a levantar planos de la ciudad de Oaxaca y del Estado, construyó un hospital para la Guardia Nacional, se preocupó por la instrucción pública ampliando la cátedra del Instituto de Ciencias y Artes. Incrementó su acervo bibliográfico y fundó 476 planteles para la enseñanza primaria. Al terminar su interinato, fue electo gobernador constitucional para el periodo de 1848 a 1852. Quizás su interés más grande fue el de la educación. Reformó la organización interna del Instituto de Ciencias y Artes para favorecer a los estudiantes sin recursos, y se preocupó por impulsar la educación de la mujer, pues según expresó en el plan de educación que presentó ante el Congreso en 1852, que su educación jamás debe ser descuidada, porque la mujer es nuestra compañera y como tal jamás debe ser tratada como esclava. Al terminar su gobierno, entregó un territorio tranquilo, que había reducido la deuda pública, y hacer de la educación de los oaxaqueños un derecho, y ya no era un privilegio de la aristocracia. En Jalisco se levantó una rebelión que terminaría por imponer nuevamente a Santa Anna en la presidencia. Mandó apresar a Juárez llevándolo a Jalapa, luego a San Juan de Ulúa, lo exilió en Cuba y en Nueva Orleans, donde terminaría en la precariedad, contrayendo la enfermedad del vómito negro, que lo llevaría casi a fallecer. En Nueva Orleans conoció a Melchor Ocampo, junto a otros exiliados liberales, quienes formaron la Junta Revolucionaria. A finales de 1855, tras su regreso de Nueva Orleans, apoya el Plan de Ayutla. Luego de la destitución de Santa Anna, es nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública en la presidencia de Juan Álvarez. En este año se publica la Ley Juárez, que suprimía los fueros del ejército y del clero. Esta es considerada la primera ley de las leyes de reforma. La institución católica financiaba movimientos en contra de Juárez y de los liberales. En 1856, Benito Juárez y Miguel Lerdo de Tejada promulgan la Ley Lerdo, sobre la ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas, propiedad de las corporaciones civiles y religiosas. Siendo presidente Ignacio Comonfort, Juárez es elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que lo convertía en vicepresidente de México. Fue promulgada la Constitución Política de la República Mexicana el 5 de febrero de 1857. La Constitución consagró libertades civiles, eliminó el orden feudo colonial y sentó las bases para el Estado laico, lo que provocó una fuerte oposición de los conservadores y la Iglesia. Estableció por primera vez de manera formal la igualdad ante la ley, la libertad del trabajo, de expresión y de enseñanza. Reafirmó la República Federal, representativa y democrática, dividida en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Se promulga el Plan de Tacubaya, que desconocía la nueva constitución. Uno de los hombres que apoyaba este movimiento fue el mismo Comonfort, con tal de buscar un acuerdo con los conservadores. Por ministerio de ley, Juárez se convierte en presidente de México, siendo el fiel defensor de la Constitución, iniciando la Guerra de Reforma. Entre los años 59 y 61 se promulgan las siguientes leyes. Gracias a este movimiento se debilitó el gran poder político que tenía la Iglesia. Ya no tenía el suficiente dinero para promover los movimientos de los conservadores, terminando al fin en una independencia de la Iglesia Católica. En Oaxaca, tras feroces combates y una destacada actuación de oaxaqueños, entre soldados y los generales Ignacio Mejía, Porfirio Díaz y José María Díaz Ordaz, se logra derrotar al ejército conservador y al general José María Cobos. Y en la batalla de Calpulalpan, por fin se logra derrotar al ejército conservador de Félix Zuloaga y Miguel Miramón. Juárez entra victorioso a la Ciudad de México. El Congreso lo declara presidente constitucional el 11 de junio de 1861. Lamentablemente el tiempo de paz duraría muy poco, pues el país había caído en bancarrota por la intervención estadounidense, el conflicto con Santa Anna y la Guerra de Reforma. Se decreta la suspensión del pago de la deuda externa a sus tres acreedores, España, Gran Bretaña y Francia.
Estos países firmarían un convenio para intervenir militarmente en México, así iniciaría la segunda intervención francesa. México negoció con estos países por lo que Gran Bretaña y España se retiraron, pero Francia tenía la intención de instalar un segundo imperio mexicano. Con la derrota de la Guerra de Reforma, los conservadores buscaron apoyo europeo para instalar una monarquía, buscando a Maximiliano de Habsburgo por ser un príncipe católico. En 1862 los franceses desembocan en Veracruz con dirección a la capital. Benito Juárez ordena proteger Puebla. Al mando de Ignacio Zaragoza llama a la brigada de Porfirio Díaz, constituida por el batallón de la Guardia Nacional de Oaxaca, Guerrero y Morelos. De igual manera despliega los batallones del Estado de México y San Luis Potosí. De esta manera, el 5 de mayo el ejército mexicano se enfrentó con el francés en la batalla de Puebla, derrotando al invasor haciéndolo retroceder momentáneamente. La intervención terminó con un acuerdo de pago, el ejército francés y conservador derrotados, y Maximiliano fusilado. El 15 de julio de 1867, Benito Juárez regresó triunfante a la Ciudad de México. El 28 de diciembre de 1867, el Congreso del Estado lo declara benemérito del Estado de Oaxaca. Esta victoria retumbó en toda América y se conoció la hazaña de Juárez y su ejército, que defendieron su soberanía en manos de los europeos, motivando a muchos países a defenderse. República Dominicana declaró a Benito Juárez benemérito de la América, siendo secundado por países como Colombia y Perú. Benito Juárez muere el 18 de julio de 1872. Sebastián Lerdo de Tejada lo declara benemérito de la patria en grado heroico.